esta idea que les digo, que creo que las puede ayudar a hacer un negocio por ahí en paralelo a lo que es atender clientas y hacerles sus servicios, es lo que se llama Press On Nail. Muchos de ustedes seguramente ya los conocen o lo han visto y no saben. ¿Alguna sabe lo que son las Press On Nail? Bueno, seguro que si les muestro una foto lo han visto, porque no me van a decir que ustedes no se la pasan viendo fotos de uñas en internet. Lo que pasa es que quizás no lo asocian con el nombre que tiene y por ahí no saben cómo se hace. ¿Con qué se come?, pregunta Marian. Leila sabe, mira, son como uñas postizas con un pegote especial, ¿o no? Claro, es algo así, Ley. Miren, les voy a buscar una foto cualquiera de Pinterest como para mostrarles. A ver, Press On Nails. Por un lado pueden ser estas postizas, ven, que compran en un supermercado, en cualquier lado, y que son todas plásticas, medio feuchas. Y por otro lado... paren que lo escribí mal, por eso no me aparece. Press On. Miren esto, por favor, miren esto, qué belleza. ¿Se ve? Así tendría que mostrárselos. Miren lo que es. Miren estas. ¿Les gusta? Bueno, imagínense la posibilidad de trabajar de lo que les gusta, o sea, hacer uñas, tranquis en sus casas, sin tener que cortar cutícula ni hablar con la clienta. Hacerlos tranquilas a su ritmo, poder personalizárselos a las clientas y que las clientas puedan reutilizarlo, porque en estas cajitas que yo les mostré viene el set de las uñas, ¿sí? Viene un palito de naranjo, viene un adhesivo como estos, que pueden ustedes comprar por mayor, pero no le envían todo esto, ¿sí? Le envían una tirita de 10 o 12, ¿sí? Excepto que sea la caja grande donde vienen varios modelos, en ese caso sí le envían la cantidad que corresponde a la cantidad de uñitas o de última un par más. Y le envían una limita de esas chiquititas o un bloque pulidor, ahí está, esa es la otra opción. El bloque, ¿sí? Para armar el set. Ustedes le envían una cajita con las pegatinas, el palito de naranjo, bloque pulidor, que estas cosas, chicas, son baratísimas. Si las compran en 11 por mayor o no sé, se buscan un proveedor por mayor, después buscamos uno si quieren entre todas y los publicamos, se buscan a alguien que venda esto re barato. Lo hacen tranquilas en sus casas, el diseño que a ustedes les guste, se mandan a hacer la cajita con el logo de su marca o cajitas, compran, no sé, blancas, marrones, lo que sea, y le pegan el sticker de la marca y le venden a las clientas uñas que pueden reutilizar las veces que quieran. Las cobran un poquito menos que un set que cobrarían, ¿sí? Y no hay problema de medida, de nada, ¿sí? Ahora después les explico cómo se hace para medir, para que la clienta se mida qué tamaño de tip es el que, o sea, qué tamaño de uñita es el que le vas a hacer, porque tampoco es que todas le quedan en todos los dedos, obviamente. Con estas pegatinas, las uñas le duran 2 días, por ejemplo, pegadas. Pero ustedes le pueden decir, o pueden ofrecer venderlo a ustedes también, el nail glue. O sea, es los tips, apenitas pasándote el bloque pulidor y limpiando con alcohol. Te pegás el tip con nail glue y te tiene que durar mínimo una semana. Y ponele que se te cae una, te la pegas otra vez. Imagínense, esas clientas que dicen, ay, tengo una fiesta, por ejemplo, y no me hago las uñas porque después no las soporto y me las tengo que bancar 21 días y qué sé yo, qué sé cuánto. Bueno, con esto te pueden comprar un set de uñas que los pueden usar así para una fiesta, para un cumpleaños, para una reunión, para lo que sea, y no es algo que les queda de por vida. Y es otra cosa buenísima para, ¿viste? ¿Vieron esas chicas que tienen total desprendimiento y que no hay caso, que no le queda con nada, aunque le pulas bien la uña y le pongas primer con ácido?
no sé, las que tienen tiroides o cuestiones hormonales y qué sé yo, que se les salen las uñas. Y esto se puede hacer de todas las medidas. Puede ser de un número 1, de un número 2, etcétera, de largo, ¿no? Y ustedes pueden ponerle distintos precios a estos sets según la decoración que lleven. Pero lo que yo más, digamos, destaco de esto es la posibilidad de hacerlo tranquilas en nuestras casas. De poder tener un negocio de uñas, de la manicuría, tranquilas en nuestras casas, de poder hacer el diseño que querramos porque podemos girar el tip para donde quieras y hacerlo tranquila y divinamente. Acá no estamos preparando la uña natural, ¿sí? La clienta solita con uno de estos que son inofensivos, vos le podés mandar un papelito impreso con un instructivo de cómo se las tiene que aplicar. Podés hacer un videito en tu página de Facebook e Instagram de cómo se aplican, etcétera. Le podés decir, le podés dar la opción de que si querés que te duren unos días más, puedes aplicar una, no sé, hagamos de cuenta que es esto, ¿no? Agarré cualquier cosa que tengo ahí. Una base, pero regular, la que seca al aire. Entonces te pones la base regular, arriba le pegas la pegatina y te posicionas la uña y le envías un palito de naranjo para decirle que se repuje un poquito la cutícula, o sea, se haga una limpiecita casera, ¿sí? Que o sea, si la hace despacito, la puede hacer cualquiera. Los palitos de naranjo, chicas, las venden en las farmacias como una cuestión de higiene personal y de manicura personal. Lo que tiene esto es que, ya les digo, imagínense que las clientas les compren, no sé, qué sé yo, en vez de hacerse las uñas una vez cada 15-21 días, imagínense que les compren un set cada 15-21 días. No todas lo van a hacer, pero es muy probable que muchas lo hagan. Y si lo hacen bien, chicas, si lo hacen bien, es un buen negocio y les va a ir muy bien. Sí, Maggie, sería sobre tips enteros. Yo acá tengo estos, ¿sí? Que compré hace un tiempito. Todavía, miren, ni siquiera abrí el paquete. Pero sé que vienen tips enteros de mejor calidad, ¿sí? Pero para empezar, pueden empezar con esto, ¿sí? Después ustedes van a ir viendo. Si se arman un negocio de esto, van a ir viendo de ir mejorando la calidad de los productos, ¿sí? Sé que vienen unos tips más duros, que son... hay algunos que son de gel directamente en vez de plástico, etcétera. Maggie, la idea es hacerlo sobre tips porque las medidas son estándar. Entonces, cuando te explique cómo pueden hacer las clientas para medirse sus uñas y ver qué numerito le corresponde, entonces va a ser más fácil. O sea, si vos lo querés construir de gel o de acrílico, vas a tener que andar limando la medida y midiendo con un metro, con una regla, con una cinta métrica, con algo, cada detalle para ver que no sea ni de más ni de menos. Podés hacerlo, pero creo que te vas a volver loca. Está bueno armar como un kit, como decís vos, dice Pauli. Claro, por eso estaba buscando estas cositas, para que vean de hacerlo completo. Bueno, ya saben, yo tengo esto, pero también los hay más de plástico o de distintos, ¿cómo se llama? Vienen los de plástico, esos que vienen circulares. Bueno, pueden usar un montón de cosas. Tienen para pegarlo, como hacen en los videos los de otros países, esa masilla, ¿sí? Y que ahora Uju sacó una que se llama Patafix, que me la pasó el otro día una de las chicas. Y sobre eso pegan los tips. Y si no, como vengo haciendo yo, con esta cinta doble faz de 3M, los pueden pegar y sostener. Ahora igual les voy a mostrar. Estos tips que yo tengo acá son enteros, o sea, me cubren toda la uña. Estos vienen con numerito, como las cajitas de los tips. Los comunes. Bueno, pero en este caso estos son enteros. Entonces ustedes los pueden comprar así o en cajita, también vienen en cajita, pero vienen divididos por números, ¿sí? El número de la bolsita también es el número que se corresponde a... Miren, este es el 0. El 0 es el más grande de todo. Y el 9 es el más chiquito. ¿Ven ahí en la punta? Se llega a ver que tiene un numerito. Tiene un 0. ¿Lo ven? Bueno, espero que se vea. Igual si no, ya saben, todos los tips tienen. Bueno, entonces yo, si fueran para mí, yo me voy a ver que cubre toda la uña. Yo me tendría que empezar a probar uno por uno a ver qué tamaño me queda para cada uña. Pero yo les hice una tablita, que también se las voy a subir, no se preocupen. Les hice una tablita con las medidas en milímetros de cada tip.
Entonces, con esa tablita ustedes le van a poder decir a sus clientas cómo hacer para medirse sus uñas de punta a punta, ¿sí? De la punta más, digamos, de donde está lo más ancho. Cómo medirse. Porque obviamente las clientas no van a tener esto para andar probando uno a uno, ni ustedes van a estar para decirles, para probárselas ustedes, ¿no? A ver, voy a ir probando. Yo sí voy a ir probando. Yo me voy a hacer uno, digamos, para esta mano. Y los 5 deditos. Por eso tengo que probar. Y después les voy a mostrar cómo las pego y todo eso. ¿Ven? Este me queda mejor. Este va re bien, me parece. Me parece que sí. Este me cubre súper bien. Entonces este va a ser mi pulgar. Así que este lo voy a pegar aquí. Es el número 1. ¿Dónde está mi tijerita? Bueno. Acá te. ¿Ven? Yo le corto una tirita chiquita de esto. Trato de pegarlo lo más derechito posible. Esta cinta después con una pincita de depilar o algo de eso la levantan así y no deja marca ni nada. Está buenísimo. Ahí ya tengo mi pulgar. Ahora tendría que conseguir uno para el dedo índice. Otra cosa que vi, si no consiguen estos es... ¿Vieron esos ganchitos de plástico que atrás vienen con pegamento? Que viene el ganchito así y que los usan para colgar las toallas o repasadores en la cocina. Si no saben de lo que les hablo, les busco una foto, pero creo que saben de qué les hablo. Los apoyan así en la mesa y le pegan el tip sobre el ganchito. Eso es buenísimo porque de última esos son baratos. Pueden ir, no sé, a un bazar chino o algo de eso y se compran, no sé, 50 de esos. No, 50 no, pero qué sé yo, se compran 20 de esos cositos que son re baratos en vez de esto que es caro. Entonces tienen un montón para ir haciendo un montón de sets a la vez, digamos. Bueno, a ver, ahí había usado el 1, entonces el 2 me va a quedar re grande. Creo que me voy a ir por el 4 o 5. A ver, este podría ser. Ven, este me podría quedar, pero me parece que va a quedar mejor acá. Está medio grande este, pero ven que no, como que sí y no, porque como no es permanente. Acá no, acá me queda grande. Bueno, obviamente ahí también. A ver, este es el 4. Voy a probar un 5 a ver si el 5 me queda chico. Después les voy a pasar una cajita porque esto de la bolsita es re incómodo. A ver este. Sí, creo que el 5 me va a quedar mejor. Y en este. Entonces voy a usar 5 para los dos dedos. Entonces voy a poner 5 y 5. Y ahora me falta el anular y el chiquitito. A ver, creo que es 6 o 7 debo andar. A ver. No, el 6 me queda... ¿Cómo pueden quedar chiquito el 6? Bueno, capaz me queden los 3 dedos con el 5. Son bastante parecidos. Eso vieron que depende de cada uña, de cada una. Todas tenemos distintos deditos. Bueno, y el chiquito, que es ultra chiquito, vamos a probar con un número 8. Bueno, ahora voy a guardar todas estas bolsitas. Ahí va, bueno. Voy a acomodar los tipsitos. No sé qué les parece esta idea, pero chicas, yo cuando lo vi dije, hay que aprender a hacer esto. Es nuestro negocio del futuro. Acá no importa si es cuarentena o no cuarentena, si podemos ver a la clienta o no la podemos ver, si nos gusta más hacer diseños así de uñas que atender a la clienta, digamos. Y ay, esto me va a quedar mal si lo pongo así porque me quedó muy grande. A ver ahí está, bueno, quedó bien. Ven, ahí yo tengo los 5 para mi mano, ¿sí? Estos encajarían ahí. Ahora,
No sé qué les parece a ustedes, para mí es una idea excelente. Y quería compartirlas con ustedes.